Hay pueblos que no deberían existir, no porque estén abandonados, sino exactamente lo contrario, porque alguien, hace siglos, miró un acantilado, una montaña imposible de escalar o un terreno cubierto de rocas gigantes, y decidió construir ahí su casa de todas formas, sin carreteras, sin electricidad, durante mucho tiempo y sin ninguna razón lógica para quedarse. Sin embargo, generación tras generación, esas familias se quedaron. Hoy vamos a recorrer algunos de esos lugares, pueblos que la lógica dice que no deberían estar ahí y que contra todo pronóstico siguen de pie. Antes de arrancar, contame en los comentarios cuál de estos te sorprende más. Y de paso, decime desde qué país nos estás viendo. Wai Rebo, Indonesia. En la isla de Flores, a 1200 metros de altitud, hay un pueblo al que solo se puede llegar caminando. No existe ninguna carretera que se acerque. El único acceso es un sendero de montaña de más de 2 horas, atravesando selva densa y nubes bajas que casi nunca se despejan del todo. Y cuando finalmente aparece, lo que se ve son 7 casas cónicas de techo de paja dispuestas en círculo, que albergan a todas las familias del pueblo por generaciones. Lo que pocos saben es que cada una de esas 7 casas representa simbólicamente un clan fundador distinto, y que la estructura circular fue pensada así hace generaciones para que ninguna familia quedara jerárquicamente por encima de otra. Un pueblo que decidió, literalmente, construir la igualdad en la forma misma de sus casas. Monsanto, Portugal. En el centro de Portugal hay un pueblo que no se construyó sobre las rocas, se construyó dentro de ellas. Enormes bloques de granito, algunos de varios metros de altura, funcionan directamente como pared, techo o piso de las casas. Algunas viviendas tienen una roca gigante como único techo, sin una sola teja. El dato que sorprende es que esta técnica no fue una ocurrencia moderna. Data de siglos atrás, cuando los habitantes aprovecharon la disposición natural de las rocas para ahorrarse la construcción de paredes enteras en un terreno donde tallar piedra a mano hubiera sido muchísimo más costoso. En 1938 fue declarado oficialmente el pueblo más portugués de Portugal, por estar construido, en parte, con el propio país debajo. Gasadalur, Islas Feroe. En una de las islas más remotas del archipiélago feroés, un pueblo de apenas una decena de habitantes se asoma directamente sobre un acantilado de más de 300 metros. Y justo al lado, una cascada cae en caída libre directo hacia el Océano Atlántico. Hasta el año 2004, este pueblo estaba completamente aislado del resto de la isla,
solo se podía llegar caminando por un sendero de montaña o en barco cuando el mar lo permitía. Ese año se terminó un túnel excavado en la roca y por primera vez en su historia, Gasa Dalur dejó de depender exclusivamente del clima para conectarse con el mundo exterior. Un pueblo que, durante generaciones, vivió más cerca del cielo que de cualquier otro ser humano. Capadocia, Turquía, en el centro de Anatolia, miles de formaciones rocosas en forma de cono, esculpidas durante millones de años por la erosión del viento y el agua, se convirtieron en algo mucho más que paisaje. Familias enteras excavaron sus casas directamente dentro de esas rocas, aprovechando que la piedra volcánica de la zona, llamada toba, es blanda al tallarla y se endurece al contacto con el aire. Pero lo más sorprendente está bajo tierra. La región esconde ciudades subterráneas completas como Derinkuyu, con hasta 12 niveles de profundidad y capacidad para 20.000 personas, construidas originalmente como refugio ante invasiones. Un pueblo que no solo desafía la lógica en superficie, sino que construyó una segunda versión de sí mismo entera debajo de la tierra. Ine no Funaya, Japón. En la bahía de Ine, en la costa del mar de Japón, hay un pueblo de pescadores con casas completamente distintas a cualquier otra en el país. La planta baja de cada vivienda no es un garaje para el auto, es un garaje para el bote. El mar entra directamente bajo la casa y la embarcación familiar queda amarrada dentro de la propia estructura. Este estilo se llama Funaya y se conserva prácticamente sin cambios desde hace más de 2 siglos, en un pueblo que decidió que la línea entre la casa y el océano simplemente no debía existir. Aquí, guardar el bote y guardar el auto es exactamente la misma rutina. Ribeira da Torre, Cabo Verde, en la isla de Santo Antão, un valle volcánico extremadamente empinado, esconde terrazas de cultivo que parecen escaleras talladas en la montaña. Cada terraza fue construida a mano, piedra sobre piedra, para poder cultivar caña de azúcar y café en una isla donde casi no existe terreno plano. El dato curioso es que buena parte de ese sistema de riego todavía funciona con canales de agua construidos hace más de 100 años, que trasladan el agua de la montaña hasta cada nivel de cultivo sin usar una sola bomba eléctrica. Un pueblo que convirtió una montaña volcánica, prácticamente vertical, en una de las zonas agrícolas
más productivas de todo el archipiélago. Piodaon, Portugal. Escondido en plena Sierra de Azor, este pueblo está construido casi en su totalidad con esquisto, una piedra oscura que se extrae directamente de la montaña que lo rodea. Y aquí está lo más particular. Durante décadas, Piodaon permaneció prácticamente invisible desde la distancia, porque el color de sus casas se mezcla casi por completo con la roca del entorno. No existía una carretera de acceso adecuada hasta bien entrado el siglo XX, lo que significa que gran parte del pueblo se construyó y se mantuvo casi sin ningún contacto con el resto de Portugal. Un pueblo que literalmente se construyó para camuflarse con su propia montaña. Burano, Italia, en la laguna de Venecia, un pequeño pueblo de pescadores decidió pintar cada una de sus casas de un color distinto brillante, casi imposible de ignorar. La explicación tradicional es tan práctica como poética. Los pescadores necesitaban reconocer su propia casa entre la niebla espesa que cubre la laguna gran parte del año, y el color se convirtió en la señal más rápida de identificación. Lo que pocos saben es que el color de cada fachada no se puede elegir libremente. Existe una normativa local que asigna colores específicos a cada vivienda y cualquier cambio debe solicitarse formalmente ante las autoridades del pueblo. Un sistema de colores nacido para orientarse entre la niebla, que hoy se convirtió en la postal más fotografiada de toda la laguna. Mestia, Georgia, en el corazón de la región de Svaneti, en el Cáucaso. Este pueblo está dominado por decenas de torres de piedra de varios pisos de altura, algunas con más de 900 años. No son decorativas. Fueron construidas como torres defensivas familiares, en una región donde durante siglos las disputas de sangre entre clanes podían durar generaciones enteras. Cada torre servía como refugio en caso de ataque, y muchas familias todavía conservan la propia, transmitida de generación en generación, como parte de su identidad. Un pueblo que construyó su arquitectura entera alrededor de la necesidad de sobrevivir a su propia gente. Thet Village, Albania. En pleno corazón de los Alpes albaneses, este pueblo estuvo aislado del resto del país hasta hace apenas unas décadas, conectado solo por un camino de montaña que la nieve bloqueaba buena parte del año. Aquí todavía se conservan las kulia,
torres de piedra construidas específicamente para proteger a una familia durante una práctica llamada Yagmarja, un antiguo código de honor que regulaba las disputas de sangre entre clanes. Una familia podía quedar encerrada en su propia cuya durante semanas o incluso meses si estaba involucrada en un conflicto de este tipo, dependiendo por completo de sus vecinos para sobrevivir sin salir. Un pueblo que construyó torres no para atacar, sino para poder seguir vivo dentro de su propia casa. Fontainas Village, Cabo Verde, en Santo Antão, sobre una ladera empinadísima, decenas de casas de colores intensos parecen apilarse una encima de la otra, conectadas apenas por escaleras estrechas talladas en la roca. No hay una sola calle plana en todo el pueblo. Cada desplazamiento, incluso para llegar al mercado más cercano, implica subir o bajar escalones tallados directamente en la montaña. El dato curioso es que, durante décadas, este aislamiento geográfico ayudó a preservar tradiciones musicales y culturales caboverdianas que en otras zonas de la isla se fueron perdiendo con el tiempo. Un pueblo tan empinado que caminar hasta la casa del vecino puede ser, literalmente, un ejercicio de montañismo. Giethoorn, Países Bajos. En este pueblo neerlandés, construido sobre un terreno de turba extraída durante siglos, no existen calles para autos. El agua ocupa el lugar que en cualquier otro pueblo ocuparía el asfalto. Los canales conectan cada casa, y el único transporte posible entre viviendas es en bote o caminando por pequeños puentes de madera curva. Lo que pocos saben es que estos canales no fueron diseñados originalmente para el turismo, sino como consecuencia directa de la extracción de turba, que dejó el terreno lleno de zanjas de agua imposibles de rellenar por completo. Un pueblo que, por accidente geológico, terminó pareciendo una Venecia en miniatura. Corniglia, Italia. De los 5 pueblos que forman Cinque Terre en la costa de Liguria, este es el único que no tiene acceso directo al mar. Está construido sobre un promontorio rocoso a 100 metros de altura, y para llegar desde la estación de tren hay que subir cerca de 400 escalones distribuidos en 18 tramos, conocidos localmente como la Lardarina. Durante siglos,
Esa misma altura que hoy complica la vida de los turistas fue precisamente lo que protegió al pueblo de los ataques piratas que sufrieron regularmente los pueblos costeros vecinos. Un pueblo que eligió la incomodidad de la altura a cambio de varios siglos de seguridad. Imare, Albania. Sobre la costa de la Riviera albanesa, este pueblo combina un casco antiguo construido en la ladera de la montaña con una costa de aguas turquesas que muy pocos viajeros europeos conocían hasta hace pocos años. Durante décadas, bajo el régimen comunista albanés, toda la costa permaneció prácticamente cerrada al turismo internacional, congelada en el tiempo mientras el resto del Mediterráneo se llenaba de resorts. El dato curioso es que recién en la última década Albania empezó a abrirse fuertemente al turismo, y zonas como Imare pasaron casi de un año a otro, de estar completamente vacías a atraer cientos de miles de visitantes por temporada. Un pueblo que estuvo escondido no por geografía, sino por décadas de política. Ponta de Sol, Cabo Verde, en el extremo norte de Santo Antão. Este pueblo costero está construido literalmente donde termina la carretera y empieza el Océano Atlántico. Sus casas de colores desgastados por la sal marina miran directamente hacia un mar que, durante gran parte del año, golpea la costa con olas demasiado fuertes para cualquier actividad tranquila. Lo que pocos saben es que el nombre del pueblo no es casualidad. Fue elegido porque desde este punto exacto de la isla es posible ver ponerse el sol directamente sobre el horizonte del Atlántico sin ninguna montaña que lo bloquee. Un pueblo construido literalmente en el punto exacto donde la isla se queda sin más tierra que ofrecer. Lauterbrunnen Valley, Suiza. Este valle suizo está rodeado por paredes de roca casi verticales, de las que caen 72 cascadas distintas, algunas de más de 200 metros de altura. El pueblo se construyó en el fondo de ese valle, entre paredes tan altas que durante buena parte del invierno el sol directo prácticamente no llega a tocar las calles principales. El dato curioso es que este mismo valle inspiró parte de la geografía de la Tierra Media en las novelas de J.R.R. Tolkien, quien visitó la zona durante su juventud y quedó profundamente impresionado
por la escala del paisaje. Un valle tan vertical que hasta la luz del sol tiene que pedir permiso para entrar. Antes de seguir con la segunda mitad del recorrido, si este tipo de lugares te genera la misma curiosidad que a nosotros, suscríbete al canal. Cada semana exploramos rincones del planeta que casi nadie conoce a fondo. Y un simple like ayuda muchísimo a que estos videos lleguen a más gente. Ksamil, Albania. Frente a la costa de este pequeño pueblo albanés, un grupo de islotes de aguas turquesas parece sacado directamente del Caribe, a pocas horas de Italia, en línea recta por mar. Durante décadas, mientras la isla griega de Corfú, visible desde la misma costa, se llenaba de turistas europeos, Ksamil permaneció casi completamente vacío al otro lado del canal. Hoy la comparación es inevitable, y cada vez más viajeros cruzan la frontera buscando el mismo tipo de agua turquesa a una fracción del precio. Un pueblo que mira, literalmente, a uno de los destinos más caros de Europa, desde la orilla de enfrente. Raksetra, Noruega, en pleno macizo de Rondane, este pequeño asentamiento de montaña no es un pueblo permanente, sino lo que en Noruega se llama una seter, una granja de verano, usada históricamente para llevar el ganado a pastar en las alturas durante los meses cálidos. Sus cabañas de madera oscura, con techos de césped vivo, todavía se mantienen exactamente igual que hace generaciones, sin electricidad conectada a la red y con agua traída directamente de arroyos de montaña. Lo que pocos conocen fuera de Noruega es que este sistema de trashumancia estacional, con familias enteras mudándose temporalmente a la montaña, se mantuvo activo en algunas zonas del país hasta bien entrado el siglo XX. Un pueblo que durante siglos solo existió durante una parte del año y el resto del tiempo simplemente desaparecía bajo la nieve. Fortaleza de Uçhisar, Turquía. En el punto más alto de toda Capadocia, una fortaleza natural de roca volcánica, tallada y excavada durante siglos, se eleva por encima de todos los pueblos vecinos. En su interior, túneles, habitaciones y pasillos conectan distintos niveles excavados directamente en la piedra, algunos utilizados como vivienda hasta hace apenas unas décadas.
El dato curioso es que desde su cima es posible ver al mismo tiempo varios de los valles más famosos de la región, lo que convirtió históricamente a Uxizar en un punto de vigilancia estratégico frente a posibles invasiones. Un pueblo entero, escondido dentro de lo que parece, desde lejos, una sola montaña. Undredal, Noruega, junto a uno de los brazos más angostos del Sognefjord. Este pueblo, de apenas un centenar de habitantes, tiene más cabras que personas viviendo en él. Aquí se encuentra la iglesia de madera más pequeña de toda Escandinavia en uso activo, con capacidad para apenas 40 personas sentadas, construida en el siglo XII y todavía utilizada para misas y bodas. El pueblo, además, produce un queso de cabra tradicional que durante generaciones se elaboró exclusivamente para consumo local, sin intención comercial alguna, hasta que el turismo empezó a pedirlo directamente en la puerta de las casas. Un pueblo tan pequeño que su iglesia y su queso son literalmente los más chicos de toda la región. Safranbolu, Turquía. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este pueblo conserva cientos de casas otomanas de madera y adobe, prácticamente intactas desde los siglos XVIII y XIX. Su nombre viene del azafrán, la especia que durante siglos se cultivó y comerció en la zona, convirtiendo al pueblo en un punto clave de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Lo que pocos saben es que muchas de estas casas fueron construidas con un sistema de vigas de madera pensado específicamente para resistir terremotos. Una tecnología antisísmica desarrollada de forma empírica siglos antes de que existiera la ingeniería sísmica moderna. Un pueblo que resolvió, con madera y experiencia, un problema que hoy sigue ocupando a ingenieros de todo el mundo. Murren, Suiza. A casi 1.600 metros de altitud, frente a la cara norte de Eiger, este pueblo suizo no tiene una sola calle apta para automóviles particulares. El único acceso posible es en teleférico o en un tren de montaña, y todo el transporte dentro del pueblo se hace caminando, en bicicleta o en pequeños vehículos eléctricos autorizados. El dato curioso es que esta restricción no nació como una medida ecológica moderna, sino que se remonta a la propia geografía del pueblo, construido en un promontorio al que directamente nunca llegó ninguna carretera convencional.
pueblo que quedó libre de autos, no por elección, sino porque la montaña nunca les dejó otra opción. Borj, Albania. Sobre una de las playas más extensas de la Riviera albanesa, este pueblo combina un asentamiento antiguo en altura con una costa que apenas empezó a desarrollarse turísticamente en los últimos años. Sus olivares centenarios, algunos con más de 500 años de antigüedad documentada, todavía producen aceite siguiendo métodos que cambiaron muy poco desde la época del Imperio Otomano. Y a pocos metros de esos mismos olivares, la costa ofrece kilómetros de playa prácticamente vacía, incluso en pleno verano, algo casi imposible de encontrar en otras costas mediterráneas. Un pueblo con un pie en un olivar de 500 años y el otro en una playa que todavía nadie llenó del todo. Hamnøy, Noruega. En el archipiélago de Lofoten, un pequeño pueblo de pescadores construido sobre pilotes de madera se asoma directamente sobre un fiordo rodeado de picos casi verticales. Sus típicas cabañas rojas, llamadas rorbuer, fueron construidas originalmente para alojar temporalmente a los pescadores durante la temporada de bacalao, y hoy siguen usándose, aunque muchas se convirtieron en alojamiento turístico. El dato curioso es que estas cabañas se pintaron de rojo desde hace siglos porque ese pigmento, extraído de subproductos del cobre, era el más barato y accesible para los pescadores, no por una elección estética. Un pueblo que se volvió icónico por un color, elegido originalmente solo porque era el más económico. Shirakawa-go, Japón. En una región montañosa, donde las nevadas pueden superar los 3 metros de altura acumulada, este pueblo desarrolló un estilo de construcción único en todo Japón. Sus casas tienen techos de paja extremadamente inclinados, con una forma que recuerda a 2 manos juntas en oración, diseñados específicamente para que la nieve resbale por su propio peso, en lugar de acumularse y derrumbar la estructura. Lo que pocos saben es que la reconstrucción completa de uno de estos techos requiere la colaboración de todo el pueblo en jornadas comunitarias que pueden juntar a cientos de vecinos trabajando juntos durante un solo día. Un pueblo que resolvió el problema de la nieve con arquitectura y lo resolvió siempre en comunidad.
Grindelwald, Suiza. Al pie de la cara norte del Eiger, una de las paredes de montaña más temidas por los alpinistas de todo el mundo, este pueblo suizo convive a diario con una de las escaladas más peligrosas del planeta. Esa pared, de casi 1.800 metros de altura vertical, cobró la vida de numerosos escaladores durante el siglo XX, en intentos por completar una de las rutas más difíciles de los Alpes. Hoy, desde las terrazas del propio pueblo, con un café en la mano, es posible observar en tiempo real a los alpinistas intentando esa misma pared que durante décadas fue apodada la pared de la muerte. Un pueblo que convirtió el desayuno en primera fila de uno de los desafíos más extremos del montañismo mundial. Mangalem Quarter, Albania. En la ciudad de Berat, el barrio de Mangalem trepa por la ladera de una colina con cientos de casas otomanas, una encima de la otra, cada una con ventanas grandes y simétricas. Esa acumulación de ventanas asomando en todas direcciones le valió a Berat el sobrenombre de la ciudad de las 1000 ventanas, un apodo que se mantiene desde hace generaciones. El dato curioso es que las casas fueron diseñadas deliberadamente así, con ventanales amplios en la planta superior para maximizar la luz natural en un terreno donde construir hacia arriba era la única opción posible frente a la falta de espacio plano. Un barrio entero que resolvió la falta de terreno, mirando literalmente hacia el cielo. Flam, Noruega. En el fondo de uno de los brazos más espectaculares del Sognefjord, el fiordo más largo y profundo de Noruega, este pequeño pueblo conecta con el resto del país a través de uno de los trayectos ferroviarios más empinados de Europa. El tren de Flam asciende más de 860 metros de altitud en menos de 20 kilómetros de recorrido, atravesando túneles excavados a mano y cascadas que caen directamente sobre las vías. Lo que pocos saben es que gran parte de esos túneles fueron construidos entre 1923 y 1940, casi enteramente a pico y pala, en condiciones de trabajo extremadamente duras por el clima de montaña. Un pueblo tan aislado que necesitó una de las obras de ingeniería más difíciles de Escandinavia solo para conectarse con el resto de Noruega.
Henningsvær, Noruega. Construido sobre varios islotes conectados por pequeños puentes en pleno archipiélago de Lofoten, este pueblo de pescadores es apodado localmente la Venecia del Norte. Pero lo que realmente sorprende a quienes lo visitan por primera vez es otra cosa. En uno de esos islotes, rodeada completamente de mar por los 4 costados, hay una cancha de fútbol de césped natural en pleno funcionamiento. Los equipos locales entrenan y juegan partidos oficiales en esa cancha desde hace décadas, con el océano Atlántico literalmente a centímetros de la línea de banda en varios sectores del campo. Un pueblo de pescadores con uno de los estadios de fútbol más extremos de todo el planeta. Ålesund, Noruega. En 1904, un incendio devastador destruyó casi por completo este pueblo costero noruego, dejando sin hogar a más de 10.000 personas en apenas una noche. La reconstrucción que vino después fue tan rápida y tan estilísticamente coherente que en pocos años Ålesund se convirtió en uno de los conjuntos urbanos de estilo Art Nouveau mejor conservados de toda Europa. Lo que pocos conocen es que el propio Kaiser Guillermo II de Alemania, que solía veranear cerca de la zona, donó barcos con materiales de construcción para acelerar la reconstrucción del pueblo tras el incendio. Un pueblo que se quemó por completo en una sola noche y resurgió convertido en una de las postales arquitectónicas más fotografiadas de Noruega. Zermatt, Suiza, a los pies del Matterhorn, una de las montañas más fotografiadas del planeta. Este pueblo suizo prohíbe la circulación de automóviles con motor de combustión desde hace más de un siglo. Todo el transporte dentro del pueblo se realiza en vehículos eléctricos, bicicletas o a pie, una decisión tomada originalmente no por motivos ambientales, sino para preservar el aire limpio de montaña que atraía a los primeros turistas de salud del siglo XIX. El dato curioso es que la silueta del Matterhorn, esa pirámide de roca casi perfecta, es tan reconocible que terminó inspirando directamente el diseño del logo de una marca mundial de chocolate. Un pueblo que decidió no depender del motor, mucho antes de que el mundo empezara a hablar de sostenibilidad. Uzguly, Georgia. Y llegamos al final de este recorrido en uno de los lugares más extremos de todo el Cáucaso,
A más de 2000 metros de altitud, este conjunto de aldeas es oficialmente el asentamiento permanentemente habitado más alto de toda Europa. Durante buena parte del invierno, la nieve puede cortar por completo el único camino de acceso, dejando a sus habitantes aislados del resto del país durante semanas, a veces meses, dependiendo exclusivamente de lo que hayan almacenado antes de que llegara el frío. Sin embargo, entre sus calles todavía se levantan más de 20 torres medievales de piedra, algunas con casi 1000 años de antigüedad, construidas por las mismas familias que, generación tras generación, decidieron que vivir aislados por la nieve seguía siendo mejor que no vivir ahí en absoluto. Un pueblo que la naturaleza intenta borrar del mapa cada invierno y que cada primavera sigue exactamente donde siempre estuvo. Cada uno de estos pueblos responde, a su manera, a la misma pregunta: ¿por qué construir ahí un acantilado, una roca gigante, una montaña que se cubre de nieve durante meses, un valle tan estrecho que el sol casi no entra? En cualquier otro lugar, esas hubieran sido razones suficientes para elegir otro terreno. Pero en cada uno de estos pueblos, alguien decidió exactamente lo contrario, que ese obstáculo no era un problema que resolver, sino el lugar exacto donde quería vivir. Y siglos después, sus descendientes todavía están ahí, demostrando que a veces la lógica no es la que decide dónde merece la pena construir un hogar. ¿Cuál de todos estos pueblos te gustaría conocer primero?